Bueno, estamos haciendo un precalentamiento antes de arrancar. Tenemos 11 grados. Está fresquete, está fresquete. Y este es el pueblo de La Ará, en Reosa. La salida está aquí. Y vamos a ver si está abierto el chigre para cuando vengamos comer aquí, porque es fundamental. Centro de salud. Hay gente, voy a preguntar a ver. Ah, hay gente, sí. Hay gente, habiendo gente. Mira, bueno, comenzando a subir, aquí a la izquierda hay un chigrín cojonudo. El del otro día, sí. Nos puso un plato de queso tremendo y alitas de pollo. Y tiene una terracina muy chula. Mira, ese de aquí, ¿ves? Ese de ahí. Sí, sí. Y encima da el sol y todo. Y da el sol y todo. Así que si cuando vengamos da tiempo, porque el Bermutín. Aquí, después del Fresneo. En esta curva está el mirador. La verdad que está bien puesto, ¿eh? Me voy para aparcar las bicis aquí y todo. Y aquí una casa rural. Mira qué chulo. ¡Wow! Sí. Aquí tienes unas vistas. Esta casa rural tiene aquí unas vistas que flipas, chaval. Y esta carretera por donde vinimos nosotros. Sí, se ve guapo. Atrás. Pues voy a quitar chupa. Bueno, para vuestra información, ya sabéis que nos quedan 6,5 kilómetros para la cima. La cima número 1. De 2. Y esto es la parte llana, ¿no? Sí, esta es la parte llana. Ahora llegamos al el Cuento La Vara. Tiene pinta de haber cuestas. Por aquí. Por aquí está para arriba, claro. No tiene más historia. Parece calorcín, ¿eh? Hostias. Un aire caliente. Un aire caliente de la hostia. Bueno, la paraduca. A quitar ropa porque sí que hace calorcín. Mira, por aquí la Blanosa, nunca fui por aquí por la Blanosa, pero me dijeron que es tremendosa. ¿Eh? ¿Nunca has subido por aquí? No. Pero tiene fama de... ¿Por aquí no fue donde vinieron el otro día? No. Por otra más arriba. No. Yo por aquí vine alguna vez en coche, pero hace muchísimo tiempo y ya no me acuerdo de nada. Yo esta la Blanosa no sé cuál es, tío. Por aquí nunca me metí. Mira, voy a anotarla. Porque tiene pinta... brutal, ¿eh? Tiene pinta guapísima, ¿eh? Fíjate que... qué vistas tenemos aquí. La Zorera Les Llanes. Mira qué pequeño mirador hay ahí. Ay, hay un mirador ahí. Hay un mirador chiquitín ahí. ¿Eso qué es? ¿Un mirador? Sí, para uno. Un mirador para uno, sí. Sí, además tiene un banquín. Un banquín chiquitín. Qué guay. No, pues. Vamos a dejar que la burra descansar. Mirador de la Verruga.
Mira qué chiquitín es, chaval. Buah, es para uno. Qué guapo. Pues esto no tiene pinta de ser de hace mucho. Sí, sí, eso está, vamos. No está ni quemado, ni taladrado, ni... No. Ni hay cagáis tampoco, no hay cagó aquí todavía, porque suelen cagar. ¿Visteis el de Santufilm, el barnizado y tal, que todavía aguanta? Ya, el banco, ¿eh? Sí. Ya, qué raro, tío, ¿eh? Es raro que Coño, no. ¿qué está subiendo por ahí? Un trenecito de esto. Bueno, tocamos encima. El Cordal de Riosa. Pero hay que seguir subiendo. Hay que bajar y subir. Ahí estamos. Pues ahora, en vez de girar a la izquierda, que iríamos por la arena, vamos para la derecha. Cuidado que esto hay mucha gravilla aquí suelta, ¿eh? Claro, que esto era todo subida ahora, es verdad. Claro, claro, ahora hay que seguir subiendo. Esto no se acababa ahí. Claro, queda otra subida aquí. Nada, son 2 kilómetros me parece, por ahí. Nada, pero está standing. Esta carretera lo único que está toda podre, pero bueno, con bici de montaña, ¿qué más te da? Esto con bici carretera eso es una gochada. Pero con una gravel y menos con montaña como vamos ahora, te la suda como está la carretera. Lo que tiene mucha gravilla y como he follado, te puedes zampar una curva. Mira, lo único que nos queda aquella subida que es un poco pindia. Aquel repechaco de allí. Ay, por aquí... Si no me equivoco, aquí está el Cabra Park. Cabra Park. Un montículo lleno de cabras felices. Y nos hicimos una foto tomando el sol. Ah, con sí. 4 mastines que salieron a saludar, por cierto. Pero bueno, hay verja, ¿no? No, nada de nada. Ah, no. Y es que según bajabas... Bueno, hay una foto por ahí. No, pero cuando están los mantines así sin cerrar, te metes con ellos. Sí, un mastín nos estuvo avisando. Sí, ¿no? Si no me equivoco, es justo aquí al dar la siguiente curva. Hostia, ya te digo. Sí, esta le llaman la carretera de Cuchu Puercu. No sé por qué se llama así, pero Hombre, porque a Cucho hay bastante. tío, me tiene unas vistas Espectaculares. espectaculares, chaval. Si te pones a mirar. Aquí vinimos una vez con la flaca por aquí cuando nevó. Buah, tremenda cosa. Claro, y estaba la cobertoria. Sí. Sí. La cobertoria viene para allá abajo, por allá a la izquierda. Joder. Bueno, por ahora. Hay otro. Hay otro. Hay otro salido del poblado. Aquí ya, No, ahora bajaron. 4 kilómetros. Después del poblado hay otro pequeñuco. Viene más. Pero bueno, lo más chungo ya está. Luego viene un coche. Serán 10 kilómetros. Es que las minas no las sitúo. Sé la zona por donde están. Y luego además lo que es Bueno, esta carretera... es que las minas hay que... en mi vida fue el otro día. Las minas hay que desviarse, ¿eh? Está, dentro del pueblo hay un caminín y Sí, bueno, me imagino, hay un tramo bastante, no sé. Pero sí, hay un fíjate que yo cacho. esta zona la tengo, vamos, pateadísima. Y esta carretera la descubrí el otro día. ¿Ah, sí? La nocturna, no había venido nunca. O creo que nunca vine, vamos. No, esto al final enganchas, bueno, por donde viniste, enganchas la de la cobertoria, tío. Y luego te quedan 2 kilometrinos ahí, pim pam. Sí. Pasa que esto está con la carretera, me cago en ¡Ole! su puta madre. Pero hubiera molado más en el de arriba, eso sí, ¿eh? Esto me pilla enseguida algún mono que haya por ahí. Bueno, llegado a este punto, por allí se va a la cobertoria. Y nosotros vamos por la derecha. No, es a la derecha, es a la derecha. Por ahí se va la cobertoria. Por ahí. Y por aquí a nuestro destino. Que es todo para abajo y cuidado que hay mucha gravilla, ¿eh? Que aquí te vas en un momento, vamos. ¿Qué viene? ¿El coche por detrás?
Bueno, hay mucha gravilla, pero en las curvas está hormigonado. Nivel Dios. La bajada es muy peligrosa porque hay mucha gravilla, hay que tener mucho cuidado. Muchísima gravilla, esta finina, 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 que en una curva. Pero bueno, está en perfecto estado. Sigue, tú sigue. Despacín. Yo estoy descansando. Venga, muy bien. Es que va tensa, ¿sabes? Ah, por aquí se va como Dios. Ahora. La carretera más guapa. Está muy curioso, hay que tener mucho cuidado. Sí, sí, eso bueno, por la gravilla, pero Se va bien. se va bien. Yendo despacín, tío. Hostia, qué guapo, tío. Joder. Que esta es otra cascada que está cortada ahora, pero mira que ya hizo. A ver. Hostia, sí, chaval. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Esto cuando baja agua, Buf, brutal, chaval. o sea, y si por ahí baja agua, esto tiene que ser la de Dios lo que cae ya. Joder. Mira por dónde viene, pero por dónde entra el agua. Qué chulo. Fíjate, eso que no hay agua, pero cuando hay agua por aquí, tiene que caer el agua. Hostia, chaval. Tiene que ser espectacular, ¿eh? Tiene que caer con mogollón de fuerza, además. Uf, flipa, chaval. Sí, 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 tío. Mira, ¿y esto qué es, tío? Esto es una alcantarilla o algo así, ¿o? Sí, hostia, pues ahí es un agujero, ¿eh? Sí. Es un pozo tapado. Esto tiene una profundidad de la Virgen. Sí. Sí, 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 es un pozo tapado. Joder, imagínate, te caes ahí a ver hasta dónde va esto, tío. No hay la piedrecita de prueba. Hombre, pues piedra sí que hay, ¿eh? Es verdad que si No, además en la las casas gente... ya no lo dejas llevar. Y allí ya hay que tenerlo apagado y se acabó. Pues no será el famoso mirador, joder. Sí, sí, ya. Ese. La chimenea. Bueno, pues ya tenemos aquí los primeros repechucos. Pedazo de tolva. Por aquí tirarían hasta gente, tío. Fíjate. Bueno, vamos a subir hasta aquí arriba. Ya estamos ahí. Bueno, estamos casi arriba. Y sigue para allá, ¿eh? Oh, eso es como sonó eso, ¿eh? Se nos queda por aquí. Una vista del poblado. Mirad, hay una vagoneta ahí. Bueno, vamos a dar la vuelta aquí. Esta vagoneta pesará. Esto no hay que la mueva.
Ah, sí, mira, pues está anclada aquí. ¡Qué chulo! Una cuerda de estas de coronado. También. Sí, a Alberto. Se le metió por entre la pinza del cuello. Joder, una vista maravillosa, lo que pasa que aquí está en su etapa, coño. Mira, aquí tienen que hacer un agujero, joder. Mira, Tienes aquí Fíjate. explicado la vivienda del ingeniero. aquí son las viviendas, de los viviendas. trabajadores. la viviendas del de ingeniero. No, del ingeniero es la de atrás. Ah, aquella del fondo de todo, aquella de allí. Y estos tres, las de trabajadores. Caballerizas. Aquella de allí, 2 caballos. Eso hay depuración de agua. Depuración de Hay agua. que recoger agua luego. Y esa caseta de ahí, mira, el centro de transformaciones, aquel de ahí. Tratamiento por gamimetría. Tratamiento por gamimetría. Ahí por la avenida de Río Seco. Agosto de 2015, muy bien. Y ahora la parte de aquí nos falta. Aquí, vivienda de ingeniero, nada. Vivienda de trabajadores. Tratamiento por lixiviación. Y la chimenea. Y la chimenea está bien. ¿No? O sea, que la casa del ingeniero la tienen ahí atrás. Fíjate, le vamos a, para que no lo molesten. Yo creo que había más casas, hay algo más abajo, yo creo, ¿no? Oye, Más más casas arriba. de trabajadores. Bueno, continuamos bajando de nivel. Vamos a meternos en... A ver si podemos entrar en el furaco ese. Bueno, es un túnel que va al otro lado. O sea, pensé que había un tío ahí dentro. Digo, me cago en Ross, chaval. Hostia. Me da algo si se levanta un minero aquí de estos ahora. Este es un parking que hicieron aquí que la verdad esto está todo... Está bien cuidado, está guapísimo. Está guapísimo. Está con ventanas y todo, bueno, está cristales nuevos. Está espectacular, Joder. Hay que poner aquí. Talleres de empleo. Anda, mira, los apartamentos rurales de poblador, mira. Apartamentos rurales. Rehabilitados. Joder, en agosto de 2011. Hostia, son apartamentos rurales ahora. Hostia, qué pasada, a ver si se vean. Hostia, sí, joder, está todo rehabilitado por dentro. Vaya gozada, qué pena que no se utilice esto. Joder, pues aquí... Joder, aquí te montabas una noche vieja tremendosa. Vaya guapo. ¿Viste? Son apartamentos rehabilitados, ¿eh? Joder, pero ¿esto no se estrena o qué? Esto nunca se usó, están impecables. Si está hasta la manilla, el plástico de la manilla puesto. Y las ventanas no quitaron ni las pegatinas. Joder, y está el parque sin estrenar. ¿Quién mantiene esto? Hostia, sí que lo mantiene porque esto está mantenido, ¿eh? Esto está limpio e impecable. Vaya pena, joder, que no se explote esto de alguna forma. Sí, sí. A la salida del pueblo tenemos esta bajada hormigonada. Bastante empinada, hay que bajar su vecín, ¿eh? Debe tener un 17 y 18. Pero está guapísimo, ¿eh? Menos mal que hicimos ruta a la inversa. Como la estáis viendo. Porque si no puedo fliparlo. Los puestongos que hay aquí. ¡Wow, un rollo, chaval! Tremendoso. Bueno, nos queda una subiduca, pero no debe ser dura, ¿eh? A ver. Era pistuca. Joder, vaya hormigonada que hay aquí. Tremendosa. Es que el caballito.
O sea, había un 20 y pico, ¿eh? Joder. Joder, el pueblo está súper arreglado, ¿eh? Sí, sí, los perrinos aquí están acostumbrados ya. Mira una fuente, otra fuente. Y el lavadero este, joder, qué guapo está esta plazoletina. Mira, Vía Pará. Vamos a Vía Pará. Según bajamos, pues por aquí íbamos a subir otro cuestongo, que nos hemos quitado. Vamos a coger ahora la senda de la Ará, que es la fluvial, de la Folguera. Mira, hostia, pues ese paisano que está quemando allí, me cago en rocha. Vaya animal. Bueno, voy a bajar yo primero a ver si está mi pindio. Sí, anda, porque a ver si puede pasar con el fuego. yo bajo andando. A ver. Hola. Sí, y despacio que estaba pindio, igual patina. Está pindio y toda la escuela. Reagrupamiento. Vamos a esperar. Sí, sí. Bueno, está quemando ahí la paisana y el paisano. Me están liando aquí una tremendosa. ¿Están limpiando eso? Bueno, pues aquí se va todo así hasta la Ará, donde está el fin de ruta, ¿eh? Vamos, hoy salió el día redondo. Ruta de mediodía muy facilina. Desnivel creo que son unos 700. Nos va a dar por aquí más o menos. 22 kilómetros. Y guapísimo. Vale, una pasada. Otra bajada. Ahí parece que tenemos subiduco. Otro puentín. Y ahora creo que es por la derecha. Ahora es por la derecha, si no me equivoco. Pero a ver. Veo que decía antes, no, era por este otro. Ahí. Esta era. Esta. Ya estamos aquí otra vez. Puentín. Y estamos llegando a la Ará, que es allí. Fíjate, nosotros antes nos equivocamos y íbamos a ir por ahí arriba, a chupar cuestes. Que seguramente también se va, por ahí, Pero nos chupamos unas cuestucas allí guapas. Hombre, también estaba guay también hacerlo, Mira, va por allá arriba. Te queréis ser guapo, Pero bueno, ya para hacer la senda esta al completo, venimos por aquí. Y aquí ya vamos a terminar ruta. No sin antes pasar por el chigripón correspondiente. Mira, me cago en Ross. ¡Ah! Aquí despacito, por si viene gente, no vaya a ser. ¡Oh, está cerrado! Está cerrado. Al otro. ¿O no? Yo veo una luz, No es que no hay nadie. Hay una luz. Si hay luz, Pero está, sí. está cerrada. Porque tendrá frío el pobre. Sí, tendrá frío. Yo no subo, mira, me lo decís. Bueno, subo yo. Pues tengo patina esto. Subo yo que... Hay luz, está abierto. Bueno. Es que... Bueno, pues tendrá frío, joder. Bueno, tengo que ser siempre yo yendo delante, arriesgando.
Me cago en Ross, chaval. Hostia, van a tener razón. Que está chapado. Hola, ¿está abierto? Sí. Ah, vale, vale. Que sí, que está abierto. Menos mal que uno tiene un olfato. Con Ross. Salimos de Bueno, aquí, estamos en el casi Chigre. como la fabada de después. ¿Qué ruta había sido? Debía estar yo de acuerdo. Tremendo uso. Fuimos a Boña, había menú del día fabada. Ahora del Chigri Point. Claro, ¿qué vas a hacer? Merecido ya, Decir que no, merecido, ¿eh? ¿verdad? Tienes que repetir Merecido. Con esto estamos recuperando definitivamente de la ruta del El viernes. segundo plato Sí, con sí. solo la mitad. Desde ayer, que fue antes de ayer. Cuidado. Ya, que parece que el viernes fue hace... Es que esta semana es como tan raro. Mirad, 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 Sí, mirad. solo la mitad. Que el jueves parece Porque que fue al hace... final tenía más 1000 alitas de años. pollo. Con la dirección prohibida No hay nada. Bueno, estamos ya llegando al Chigri Point para comer. Qué rico todo. Finalizando ruta, os hacer con el dron una pasada. Encima 1906 de barril. Pincho. No pases las correas del casco por bocadillo, Ya te está todo digo. sudado. Gochu, cao. Ay, Ya tú ya no comes bocadillo. Eso. bueno. Es que se chupa. Falta Antonio que fue genial. Ahora, se acabó el vídeo. Hasta la próxima. Qué pavo.